tardes a todos. Aquí estamos otra vez, Acción Vida y El Triunfo presentan una nueva entrevista con una persona, una gran amiga que vive en Canadá y que se llama Mili Yupanqui. Es una amiga de años, nos apreciamos mucho y tenemos muchas cosas en común. Bueno, Mili, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé, ¿Cómo para estás, ti buenos Ángel? días, digo. Sí, buenos días para acá. Todavía estamos a Estamos a 8 horas de 8 diferencia. horas, 8 horas de diferencia, sí, correcto, de mi Bueno, área que vivo en el centro de Canadá. aquí vamos en esta oportunidad, a hablar de un tema muy interesante, súper interesante, me parece a mí, y que, bueno, que es hablar del Paititi. Si quieres, da una noción de quién es Mili Yupanqui. Sí, bien. Gracias primero por la invitación para compartir contigo un momento agradable y poder eh, compartir ideas y algún conocimiento que aportamos en todo lo que es el despertar de la conciencia, que es a lo que yo me dedico últimamente. Em, Aparte de ayudar a las personas a poder encontrar el camino a su encontrar consigo mismo, al descubrir el despertar de la conciencia, básicamente, ¿no? Y Bien. a cosas que las personas desean indagar, conocer en su propia vida. También trabajamos ayudando en ese ámbito. Bueno, como dije al comienzo de esta entrevista, es un tema muy interesante. Y bueno, ¿qué puedes decirnos qué es el Paititi? Sí, bien. Si me permites, me gustaría mostrarte mi pantalla. Bueno, Vamos a ver aquí, cosa que así puedo. Déjame ver qué estoy mostrándote. No tengo cómo pasar a las figuras. Aquí, ahora sí. Bien, he puesto algunas figuras mostrando más o menos lo que sería qué es el Paititi, ¿no? El Paititi en realidad, como nombre que se le conoce a esta ciudad perdida de los incas o el Gran Dorado, la ciudad de oro, lo que buscaban los españoles, los conquistadores en esas épocas, ¿no? Pero el Paititi no es solamente de la época de los incas, esto viene a tiempos ancestrales y no solamente hablo de miles de años, hablo de no de un par de 1000 o 7000 años, no. Estoy hablando de aproximadamente unos 500,000 años atrás. Eh, Esto viene desde incluso antes de lo que sería Lemuria, de lo que sería la Atlántida. Esto viene desde la época, incluso antes de Mu, que si bien es cierto, esto ya se sabía en Mu, pero llevaban otros nombres de la época, ¿no? No es un nombre como que vendría en lo actual que se conoce. En esa época se hablaba en Mu de los seres que habían llegado del cielo, de otras civilizaciones. Pero básicamente en lo que es el Paititi es la ciudad perdida de los incas porque ellos se trasladaron de esas otras áreas que, que se hundieron por cataclismos que ocurrió en esa época y tuvieron que inmigrar a otras áreas como fue al continente de América. Y ahí trasladaron ellos todo hacia el continente. Por ejemplo, es muy conocido hoy en día que existió un disco solar en el área de lo que vendría a ser Cusco, Perú, hoy en día. Y que hoy en día se conocería el disco solar como un disco
metálico de oro, pero yo llegué a conocer esta historia hoy en día en esa versión, pero básicamente yo me he basado en lo que es mis recuerdos, los recuerdos que yo vendría trayendo desde la niñez. Cuando llegué aquí tenía varios recuerdos y podía recordar algunas cosas de mis vidas pasadas. Y al yo tener esta información de las vidas pasadas, y un recuerdo de ellos fue que yo viví en el área donde estuvo el disco solar, pero este disco solar que yo conocía no era de oro. Em, Se le conoce ahora como un disco, pero no era un disco prácticamente metálico. Para poder explicar qué cosa era esto, es como decir, era como un plasma, como una energía que se activaba con la voz, con el sonido de la voz, con unos cánticos que se utilizaban en esa época. Pero ¿quién trajo estos discos? ¿Quién trajo este disco solar? Bueno, lo que hoy en día se podría conocer como el Paititi, se podría también hacer una similitud con lo que podría ser Shambhala, Telos, o Shangri-La, o las zonas de Agartha. ¿Por qué? Porque todos estas sociedades fueron, vamos a decir, instituidas por seres que llegaron del espacio. Y dentro de mis recuerdos era de que yo recordaba que había vivido en uno de estos lugares. Y tenía que buscar cómo yo puedo, lo que yo recordaba, plasmarlo en la vida, encontrar lo que yo tenía en mi recuerdo, que sea algo palpable. Para poder encontrar eso, tenía que investigar. Y una vez fui al Cusco, cuando estaba muy jovencita, y llegando a la iglesia pude encontrar a la catedral, lo que hoy en día es la catedral. Recordé que había unos túneles, y cuando llegué a la iglesia bajé a los túneles y efectivamente estaban ahí, esas entradas. Y esas entradas, donde está debajo de la iglesia, tenía conexión con el Coricancha. En ¿Qué el es Coricancha, eso? sí, ¿Qué es el eh, Coricancha? el Coricancha es hoy día el templo sagrado que se le conoce de la época de los incas, donde hoy en día está en el centro de la ciudad, en la Plaza de Armas, básicamente del Cusco. En la Plaza de Armas está la catedral. Hay dos iglesias, una de ellas es la catedral y la otra es el Coricancha. Y en el Coricancha es donde se tenía el disco solar de oro, pero era la representación de ese antiguo disco que había antes. Hay muchas versiones, hay muchas historias acerca del disco solar. Incluso hay una versión de que el antiguo disco solar fue sacado del área de Lemuria en esa época antigua, y este disco solar era el que mantenía la energía en todo el planeta, como una vibración, como algo que está vibrando y manteniendo la energía. Pero en mis recuerdos, que es lo que yo recuerdo, era esto, que estos seres que llegaron del espacio, vamos a decir, nosotros llegamos del Sol, a través del Sol, utilizamos el Sol, portales solares. Por ejemplo, aquí puedes ver que se utiliza el Sol, la energía solar, como un portal. O sea, estos seres llegaron de otras, vamos a decir, muchos llegaron de dimensiones diferentes, otros llegaron de otros universos, y trayendo conocimiento para poder ayudar. Ellos son viajeros que ayudan en el tiempo y en el espacio a civilizaciones para poder llegar a un nivel, para poder subir sus niveles concienciales y espirituales y dimensional del área donde ellos vienen a dar esos conocimientos. Básicamente vienen a ayudar, son viajeros cósmicos que ayudan. Que eso Ahora, es lo que yo me acordaba.
Ahora, lo que estás contando es una cosa impresionante, ¿no? Muy novedosa para mí, digo también. ¿Y en qué condición está el Paititi? O sea, ¿es una situación, en una situación física o- Hoy en día, como antes, como te comentaba, estos seres que bajaban, llegaron al Paititi, hoy en día se conoce Paititi, no es un estado físico, no se puede llegar ahí en forma física. Si bien es cierto, en la época del imperio o antes del imperio del Tahuantinsuyo, lo que hacían eh, los, las personas que retomaron todo ese conocimiento que dejaron estos seres que vinieron a la Tierra, que enseñaron tanto como arquitectura, ingeniería, eh, todas las ciencias, ellos construyeron. Si bien es cierto, puedes encontrar, por ejemplo, los sumerios dejaron las tablillas que fueron traducidas. Ahí hay una descripción de otros seres que llegaron y ellos podían vivir miles de años. Lo mismo pasaba en el área de lo que hoy se podría conocer el Paititi. Claro, estos seres se mudaron ahí, volvieron a establecer sus dominios, donde ellos impartían el conocimiento, pero no es un estado físico hoy en día. Para poder llegar ahí, No, no, quería no puedes, preguntarte antes. Digo, o sea, estás contando de que toda esta ciudad es anterior, muy anterior al imperio de los incas. correcto, es Ahora, anterior. ¿por Y qué, qué fue lo que llevó a que el imperio inca se trasladara a ese lugar o buscara ese lugar? ¿Qué fue lo que hizo que lo llevaran a ese cometido? sí, existen varios mitos de por qué llegaron ahí. Pero uno de mis recuerdos es de que ellos vivieron antiguamente en otro continente que hoy en día ya desapareció. Ese antiguo continente vendría a ser lo que se conoce hoy en día Mu, previo a Lemuria y Atlántida, que son otras civilizaciones perdidas. A raíz de estos catástrofes climáticas, hundimientos continentales, ellos se tuvieron que mudar Pero ya estaban, hacia el área del... ya era el imperio inca, No, ya no, estaba no. constituido. No, no, no. Ellos tenían otros nombres, tenían otra lengua, otros dialectos. Incluso el dialecto que ellos hablaban o el lenguaje que ellos hablaban era diferente del imperio inca al de los incas. El inca tenía, los incas, te estoy hablando de la realeza, la colla, el inca y los hijos, ellos tenían otro idioma. Ese idioma permaneció con ellos, pero el único que podía saber era el sacerdote y el resto de los ciudadanos no hablaban ese idioma. Llevaron consigo el conocimiento que habían traído estos seres que llegaron del cielo o los dioses que llegaron del sol, porque utilizaron en esta área que te hablo, que es específicamente el área que corresponde al Tahuantinsuyo, el Perú, el Paititi, ellos llegaron a través del sol utilizando los portales dimensionales que tienen conexión con otras dimensiones y otros universos. Pero Bien, para yo entenderlo un poco, digo, estamos en que la ciudad, el Paititi, es muy anterior a los incas, pero el pueblo correcto. inca que fue conquistado por los conquistadores, haga la Españoles. Ujú. redundancia, ese pueblo o el imperio inca que habitaba el Perú, ¿qué lo llevó a buscar el Paititi? Si es que fueron Bueno, para ahí, ellos tenían el conocimiento de sus ancestros. Siempre se mantuvo, hasta hoy en ah, día se mantiene ah, ese conocimiento a través de los antiguos que han quedado hoy en día, que serían los queros. porque Incluso existe, entonces cuando
los conquistadores invadieron el Perú, vamos a decir, al imperio inca. El imperio inca, no digo el imperio por la realeza, o sea, por las autoridades máximas. Se trasladan en búsqueda del Paititi. ¿Eso es Cuando así? ellos, o sea, ya entendí tu pregunta. Cuando llega los españoles, ellos tenían el disco solar en el disco de oro, no el disco anterior, porque ellos, el disco anterior de este que te hablo, que es como una especie Sí, de esta energía, sí, sí, sí. fue llevado al área del Paititi muchísimo tiempo atrás, miles de años atrás, y ahí sigue. Pero lo que ellos tenían en el Coricancha era la representación, como te estoy mostrando, este disco solar de oro. Incluso yo tengo aquí uno aquí en la casa, te voy a mostrar este. No sé si se llega a ver. Sí. Este disco físico de oro era el que estaba en el Coricancha cuando llegaron los españoles, y junto con el disco salió los que quedaron de la realeza, los hermanos sobrevivientes del Inca y algunas de las mujeres, las pocas que pudieron salir. Y esto sí, también es parte de mi recuerdo. Yo recuerdo en una época cuando ellos llegaron, haber yo ayudado a ellos a salir de la zona donde ellos vivían. Y yo era la que me encargaba de abrir las puertas que habían dentro, subterráneas, tocarlas. Y se sacó el disco solar y se llevó al Paititi, pero como te repito, este disco solar que ves aquí no es el mismo disco originario. Esto es solamente una representación del gran disco solar. ¿Y llegaron al destino? Sí, sí. Ellos aún hoy en día todavía viven ahí. Eh, ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué ellos llegan físicamente? Porque la realeza era una hibridación de estos seres que llegaron del sol, a través del sol, y vamos a decir, ellos tuvieron hijos con las mujeres que habitaban en ese tiempo, y estos son los que vendrían a ser la realeza o los que ayudaban eh, en el imperio, y ellos genéticamente, por eso aquí pongo algo de genético, para poder llegar ahí tienes que tener o la genética o tienes que tener un viaje astral o estados alterados conectados a la conciencia cósmica. Sí. Si O uno sea, tiene en su ADN, por eso en mi apellido Yupanqui soy descendiente físicamente de estos ancestros antiguos, ¿no? Que eran híbridos. Y esto es lo que a ellos les permitía poder llegar allá, porque en cierto modo son los descendientes que llegaron del cielo, que es lo que se conoce en las leyendas. o sea que ellos están en un estado completamente afísico, o sea que no son, Sí, están en un estado es, vibracional. es un, es un estado vibracional interdimensional que hoy en día se mantiene, pero tú no puedes llegar con tu cuerpo físico ahí, a menos que tengas pues un cuerpo de un grado casi como para llegar a un 3.9, 3.8 de grado físico. Pero lo que ellos te permiten es que tú puedas llegar ahí, primero que ellos tienen que aceptar tu entrada, la razón por qué tú quieres ir ahí, y, y de ahí ellos te abren las puertas para llegar al área del Paititi, lo que sería hoy día. Y no solamente ellos, te hablo de todas las civilizaciones antiguas como lo que sería Agartha, Chambala y todos esos otros santuarios donde todavía siguen viviendo estos seres, pero ellos van y vienen.
los que llegaron primogenios, vamos a decirle así, ¿no? Los primeros que llegaron, ellos van y vienen utilizando los portales y llegan de tiempo en tiempo. Y como te decía, incluso muchos han querido llegar al Paititi, pero no han podido encontrarlo. Sí, No han podido inclusive encontrarlo. han habido expediciones científicas que lo han intentado llegar, pero no lo han encontrado. No, porque no está en algo físico. Si bien es cierto, por ejemplo, acá yo tengo una de las fotos donde se puede mostrar una, una pirámide. Ahí están las pirámides todavía físicas. Pero como el área del Mano es una reserva, un parque nacional en el área del Perú, el área del Manu, tú no puedes entrar a estas áreas, no está permitido. Antiguamente han habido algunos expedicionarios que han llegado al área, pero hoy en día ya no se puede. Es con un permiso especial por el gobierno, por los cuidadores de los parques, ¿no? Estas pirámides vienen de esa época, todavía existen físicamente, pero hablando de la ciudad donde viven estos seres todavía, ellos están en una interdimensión. No están en la tercera dimensión como nosotros, carne y hueso físicamente. No, ellos están en otro nivel interdimensional que para poder llegar ahí, pues necesitas un nivel, eh, una alta vibración Sí. físicamente, ¿no? Te hablo de alta vibración con personas que no comen alimentos tóxicos, carnes, drogas, sustancias alcohólicas, tabaco, esas cosas. O sea, tienen que Entonces, tener un cuerpo completamente limpio. ¿por qué hay tanta gente que le interesa encontrarlo? ¿Por qué hay tanto interés en Paititi? Cuando llegaron los españoles, se hablaba de la ciudad dorada, o sea, ellos lo que ellos vieron desde las montañas en la parte alta, cuando uno de los conquistadores llegó dos de ellos llegaron a la montaña, pudieron divisar hacia abajo, hacia la parte de abajo, eh, construcciones forradas en color dorado, ciudades que estaban en dorado. Estas ciudades se pueden materializar, eh, fluctúan vibracionalmente. Si tú estás preparado a algo que puedas ver, sí lo puedes ver, pero cuando tú lo puedes ver de lejos tal vez, pero a la hora que se trata con la intención que tú quieres llegar a un lugar y esta intención no es positiva, no, esto va a desaparecer. Es como que si tú caminaras por la Sí, selva, es vamos a suponer que entras por la selva, está ahí la ciudad, es una ciudad que está en una vibración muy alta. Tú puedes caminar, puedes traspasarlo, pero no lo vas a ver, a menos que ellos claro no que te lo permitan. te entiendo, o sea, eso es lo mismo que para el crecimiento personal, o sea, cada uno puede llegar a niveles más superiores de acuerdo al estado vibracional y la apertura de conciencia que tenga. Correcto. Cosa que en esa época los españoles no vinieron exclusivamente a encontrar una No, ciudad no. espiritual, vinieron a encontrar oro, algo Y bueno, físico. es lo mismo que estamos atravesando hoy por hoy también, no digo, Correcto. a decir, Y la mayoría de expedicionarios solo vienen a buscar el oro, lo físico, y no, para diferentes fines, ¿no? bueno, no, hay gente que ha hecho, yo mismo integré una expedición, la primera expedición uruguaya que salió hacia la búsqueda del Paititi, pero yo me Ujú. quedé por el camino, me quedé en Tiahuanaco y de ahí volví, no seguí, Fíjate los que compañeros míos siguieron, Tiahuanaco siguieron. Tiahuanaco pero es no, parte de esas civilizaciones antiguas. claro, pero no se llega, o sea, tuvieron sus meditaciones, sus elevaciones, pero no llegaron al 100%,
al contacto con los seres que habitan ahí, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Correcto. Y Ahora, bueno, ¿qué sí, nos puede aportar el Paititi? ¿Por qué? O sea, mi interrogante es ¿por qué llegar hasta Paititi? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué nos favorece? ¿De qué manera podemos dar un salto cualitativo, si se quiere, ¿no? bueno, cuando llegaron los seres al área del Paititi y a otras ciudades antiguas, estoy hablando de hace miles de años atrás, no miles, más de 500.000 años atrás. Ellos llegaron trayendo, aportando un conocimiento. Algunos de las personas llegan a aportar el conocimiento, llegan a conseguir el conocimiento a través de su despertar de conciencia para poder activar esa chispa divina que es la que lo va a llevar de regreso a casa. Y muchos que buscan el Paititi piensan que ahí está la respuesta de cómo volver a casa, cómo activar tu estado de conciencia. En tu despertar de conciencia, y bueno, ellos trajeron todo ese conocimiento Bueno, y parte de ese conocimiento está ahí. bueno, yo entiendo, es decir, que para que se produzca una transformación del ser, tiene que haber un cambio en la conciencia de cada individuo. Correcto. Si no La conciencia existe del despertar de conciencia es individual. si no existe, o sea, ese cambio, difícilmente vamos a poder entender un cambio a nivel de masas, vamos a decir, ¿no? Digo, porque para No, poder llegar a ese estado en el cual está la ciudad de oro o el Paititi, se necesita un crecimiento muy importante en el estado de vibración, en la frecuencia vibratoria. es correcto. Todo Sí. esto o sea, todo es vibración para mí, digo, ¿no? Hasta antes de la llegada de los españoles, el imperio vivía en una armonía, paz. La historia ha cambiado mucho lo que era el Tahuantinsuyo, que eran guerreros, que conquistaban. Lo no era cierto. El Inca llevaba a un grado espiritual, es más, al ser ellos descendientes, ellos eran los que enseñaban, los que daban el conocimiento. Todo ese conocimiento que era plasmado, la población tenía un grado alto de conciencia. Ellos utilizaban otros mecanismos, como hoy en día llamamos el trueque. Tú tienes 1 kilo de papa, yo tengo un kilo de habas y lo intercambiamos. Bueno, Todos vivían en armonía. Eso era un estado de conciencia. Pero al, al llegar la muerte del último emperador inca, hubo conflictos en los incas en la toma de quién sería el sucesor. Entonces, ahí ese estado de conflicto que hubo en momentáneo es lo que los llevó al colapso, que ya lo habían predicho, estaban ya en sus predicciones, ya estaba esto escrito antes, que por cierto ellos también tenían una lengua y también tenían escritura, cosa que hoy en día la ciencia lo ha borrado por completo, han tratado de borrar todo ese conocimiento, el conocimiento incluso que eh, de estos idiomas que había antiguamente, porque se cree que era el quechua y el aymara, sí, y ellos tenían, al menos la realeza tenía un idioma diferente. Algunos dicen que podría ser el irdín, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay personas en el Perú que todavía dicen que el quechua y el idioma que hablaban ellos serían los primogenios en las madres lenguas en toda la humanidad, de todos los idiomas bueno, que hay en la Tierra.